Amén, mis amados hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy es el 2 de enero de 2026 y vamos a hacer la lectura de hoy día, mis amados hermanos, aunque se supone que la lectura de hoy día debía corresponder a ayer, mis amados hermanos. La lectura de hoy día o la lectura que haremos hoy, un repaso, un recuento del versículo que haremos es de Marcos 10, mis amados hermanos. Y antes de comenzar con la lectura, vamos a dar una pequeña oración, un pequeño preámbulo para, para dar lectura de la Biblia, a mí mis amados hermanos. Así que para asimismo, para dar la lectura también, les invito a buscar sus Biblias para así mejor tener un mejor entendimiento, mis amados hermanos. Amén. Así que comenzamos, mis amados hermanos. Gracias, Dios mío, Señor Jesucristo. En esta mañana, Dios mío, Señor Jesús, vamos a dar la lectura de tu Biblia, Señor Jesucristo, del libro de Marcos 10, Señor Jesús. Queremos que nos guíes, Señor Jesucristo, queremos que nos des entendimiento para que sea fructífero esta lectura de esta mañana, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesucristo, y que todos los oyentes estén satisfechos con la lectura, amén, mis amados hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Padre amado, Espíritu Santo, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar la lectura de... Les comentaba que para su mejor entendimiento, para que sea mucho mejor entender Marcos capítulo 10, mis amados hermanos, lo estamos separando en bloques, lo estamos separando perfectamente en como en 4 bloques, mis amados hermanos, para que se entienda mucho mejor el contexto, de qué está hablando, todo eso, mis amados hermanos. Amén. Amén. Eh, en este guión, bueno, en todo lo que he preparado, mis amados hermanos, tiene como que la finalidad de que se entienda mucho mejor los contextos y todo eso, mis hermanos. Bueno, ahí continuamos, mis amados hermanos. En el contexto histórico en el que se encuentran, mis amados hermanos, el Evangelio de Marcos fue escrito aproximadamente entre los años 60 y 70 después de Cristo, mis amados hermanos. Ha sido en un tiempo marcado por la persecución de los cristianos, especialmente en Roma, mis amados hermanos. Muchos creyentes vivían con miedo, sufrían rechazo social e incluso eran asesinados por su fe, mis amados hermanos. En este contexto, Marcos presenta a Jesús no como un rey poderoso, mis amados hermanos, sino como un Mesías que sufre, sirve y entrega su vida. En este evangelio busca fortalecer la fe de una comunidad, de un pueblo que se preguntaba si valía la pena seguir a Cristo en medio del dolor. Por esto y por eso, el mensaje de Marcos es claro: seguir a Jesús tiene un costo, pero también conduce a la vida verdadera, mis amados hermanos. Y ese sería el contexto histórico, ¿no, mis amados hermanos? Y ahora hablaremos sobre el contexto bíblico, en qué contexto se encuentra en la Biblia. En el capítulo 10 se sitúa en el momento en que Jesús va camino a Jerusalén, sabiendo que ahí será rechazado, condenado y crucificado, mis amados hermanos. Que ya no es un tiempo de milagros masivos, sino de formación profunda de los discípulos, mis amados hermanos. Jesús les habla con claridad porque pronto deberán continuar su misión. Todo el capítulo está atravesando por una pregunta central, mis amados hermanos, por una cuestión o por una duda que surge de la nada, mis hermanos. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? Es como que la estructura principal de todo este capítulo, mis amados hermanos. Y la respuesta se va a ir desarrollando a través de las enseñanzas o de las exigencias que Dios o el escritor va a tocar, mis amados hermanos. Y nuestro primer bloque es el matrimonio y el proyecto original de Dios, el cual sería del Marcos capítulo 10, 1 al 12, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Amén. Amén. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán solo una carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En este pasaje, mis amados hermanos, los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle si es lícito, si está correcto preguntarle a un hombre que se divorcie de su mujer. No lo hacen con una intención de sincera, con una intención verdadera de aprender, sino para ponerlo a prueba, mis amados hermanos. Y de esta forma hacerle caer en una contradicción frente a la ley de Moisés, mis amados hermanos. Jesús responde llevándolos más allá de la discusión legal. Le recuerda que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón humano, pero que ese no era el plan original de Dios, mis amados hermanos. Jesús vuelve al inicio de la creación, donde el hombre y la mujer son creados por una unión profunda, una unión única, una unión estable y fiel, mis amados hermanos. Y nos damos cuenta que Jesús enseña el matrimonio, que el matrimonio no es simplemente un acuerdo humano, sino una norma social. Además de todo eso, una vocación querida por Dios, mis amados hermanos. Y que la dureza del corazón aparece cuando el ser humano prioriza su comodidad, su orgullo y su egoísmo por encima del amor, mis amados hermanos. Por eso Jesús no se queda con en lo que está permitido, sino en lo que sino que nos invita a mirar lo que Dios soñó desde el principio. Una relación basada en amor verdadero y la entrega y la fidelidad, mis amados hermanos. Cuando Jesús se reafirma esta enseñanza en privado a los discípulos, muestra que el siguiente reino exige entendimiento, incluso cuando el mensaje resulta exigente o va contra la mentalidad de la época, mis amados hermanos. ¿Y cómo podemos aplicar esta enseñanza o este versículo en la vida real? Este bloque nos invita, mis amados hermanos, a reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones, la capacidad del compromiso y la fidelidad. También nos interpela o nos da a conocer a revisar nuestra dureza de nuestro corazón claramente, que no solo se manifiesta en el matrimonio, sino en cualquier relación donde falta el amor, el perdón y la entrega, mis amados hermanos. Y creo que este versículo ha sido muy claro, bastante claro en este tema, mis amados hermanos. Y el siguiente bloque que tenemos es el bloque de Jesús y los niños y el modelo de reino, mis amados hermanos, el cual sería del Marcos, capítulo 10, del 13 al 16, mis amados hermanos. Y así dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Algunas personas llevan a niños a Jesús para que los bendiga, mis amados hermanos, pero los discípulos los reprendían, los alejaban, considerándolos una molestia para Jesús. Pero Jesús reafirma su firmeza ante ellos, mis amados hermanos. Se indigna y afirma que el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos. Amén, mis amados hermanos. Que la pureza del niño es muy bueno y que así deberían ser los que van a recibir el reino de Dios, mis amados hermanos. En la sociedad judía en el siglo I, siendo exactos claramente en el siglo I, mis amados hermanos, los niños no tenían una relevancia social ni religiosa. Dependían totalmente de los adultos y no eran considerados importantes para Jesús. Sin embargo, rompe esta lógica y coloca en el centro, no porque sean inocentes en todo sentido, sino porque representan actitudes fundamentales para que la fe funcione, mis amados hermanos. Por ejemplo, la confianza, la sencillez, la dependencia y la apertura, mis amados. La apertura significa que está como que dispuesto a recibir. Amén, mis amados hermanos. Jesús enseña que nadie entra al reino de Dios por méritos,
por poder o conocimientos, sino que quien recibe un regalo, o sea, el quien entra al reino de los cielos, entra como quien recibe un regalo, mis amados hermanos. Y volviendo a los niños, el niño no exige, no controla, no se crea autosuficiente. El niño confía, mis amados hermanos. Y este bloque que he separado nos invita a revisar nuestra actitud frente a Dios. Muchas veces queremos controlarlo todo, entenderlo todo, merecerlo todo. Jesús nos recuerda que la fe verdadera nace de la humildad y de la confianza que tenemos en Él, mis amados hermanos. Y este bloque o estos capítulos, estos versículos han sido muy bonitos y nos invitan a tener como un modelo a seguir a un niño, mis amados hermanos. Amén. Y el siguiente bloque que tenemos es el joven rico y el apego al corazón, el cual lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, mis amados hermanos. Así que les invito a buscar sus Biblias de nuevo, mis amados hermanos, para tener un mejor entendimiento. Al versículo del 17 al 22, mis amados hermanos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hinchando la rodilla delante de él, preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el reino, el reino en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por la palabra, se fue triste, mis amados hermanos, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrare un rico en el reino de Dios. Amén, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. 17, 22. Amén, mis amados hermanos. Hasta este punto ya era nuestro tercer bloque, mis amados hermanos. Y nuestra explicación de este sería de que bueno, el preámbulo que tenemos de todo esto es que el hombre rico se acerca a Jesús con una pregunta profunda, mis amados hermanos, que debe de hacer, ¿qué debería de hacer él para heredar una vida eterna? Ya que hasta el momento cumple los mandamientos y lleva una vida correcta. Jesús lo mira con amor y lo invita a dar un paso más. El paso más que le invita a dar es desprenderse de sus bienes y seguirlo. Este pasaje que es uno de los más humanos del Evangelio, o de los pasajes que se da frecuentemente en la vida real, mis amados hermanos, nos damos cuenta que el joven no es malo, ni es injusto, ni es hipócrita, mis amados hermanos. Sin embargo, algo ocupa el centro de su corazón y no le permite avanzar. Y Jesús no lo obliga, solo lo invita, mis amados hermanos. Pero el joven no puede soltar aquello que le da seguridad, que le da firmeza, mis amados hermanos. La tristeza final del joven muestra el conflicto interior de quien desea a Dios, pero no está dispuesto a dejar lo que lo ata. Las riquezas representan cualquier apego que nos puede impedir seguir a Cristo con libertad. Por ejemplo, un trabajo, una familia, una persona, así mis amados hermanos. Este bloque nos invita a preguntarnos con honestidad, mis amados hermanos. ¿Qué cosas, personas, miedos o inseguridades ocupan el lugar de Dios en nuestra vida? Amén, mis amados hermanos. Y el siguiente bloque que tenemos es la dificultad de las riquezas y la promesa de Jesús.
el cual lo encontramos en Marcos 10, del 23 al 31, mis amados. Aunque hace unos momentos estábamos dando la lectura, pensé que me había olvidado el bloque que estábamos haciendo, mis amados hermanos. Amén. Del 23 al 31, mis amados hermanos. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún, más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús anuncia nuevamente su pasión y muerte, mis amados hermanos. Anuncia de nuevo lo que va a venir después de esto, mis amados hermanos. Y bueno, ya, en lo que nos estamos centrando, mis amados hermanos, es que Jesús explica a sus discípulos que es difícil que un rico entre el reino de los cielos. Y esto a que no vienen, mis amados hermanos. Ellos se sorprenden claramente, ¿no? ¿Quién no se sorprendería, mis amados hermanos? Porque la riqueza era vista como un signo de bendición. Jesús aclara que para Dios no es nada imposible. Promete la recompensa a quienes lo han dejado todo, mis amados hermanos. Ya que uno de sus discípulos dijo: pero Señor, yo he dejado todo, ¿no? Y lo bueno es que ahí Dios aclara que nada es imposible y que promete a quienes lo han dejado todo. Jesús no condena la riqueza, mis amados hermanos, sino la falsa seguridad que ésta produce. Cuando el ser humano confía más en lo que posee que en Dios, se cierra el reino. La salvación no es un premio humano, no es un premio al esfuerzo humano, hermanos, sino un don gratuito. Jesús promete una recompensa, pero no idealiza el camino. Habla también de persecuciones, el seguimiento de Cristo que es exigente, pero lleno de sentido, mis amados hermanos. ¿Y cuál es la aplicación que podemos tener? Que este bloque nos invita a revisar en qué ponemos nuestra seguridad y a confiar más en Dios que en lo material, mis amados hermanos. Y de nuevo acotamos de que cuando el ser humano confía más en lo que posee que en Dios, se cierra él mismo al reino, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Y el siguiente bloque que tenemos es lo que mostraba hace un momento, mis hermanos, que ya Dios nos da a conocer lo que va a pasar en el futuro, mis amados hermanos. Y les invito a abrir de nuevo sus Biblias y abrir Marcos 10 del 32 al 34, mis amados hermanos. Donde nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Y les seguía con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día éste resucitará. Jesús anuncia nuevamente su pasión, muerte y resurrección mientras avanza a Jerusalén, mis amados hermanos. Jesús no camina hacia la cruz por ignorancia, por debilidad, sino por amor. Conoce el sufrimiento que lo espera, pero no retrocede. Este anuncio prepara a los discípulos para entender que el reino pasa por la cruz antes de llegar a la gloria.
Este bloque, mis amados hermanos, nos invita a aceptar que el amor auténtico implica sacrificio y que el sufrimiento vivido con fe no es inútil, mis amados hermanos. Y que no es el... Y que no es el... Y que, y que el reino de Dios no es un medio, sino un fin, mis amados hermanos. Y que el sufrimiento no es un fin, sino un medio, amados hermanos. Y de nuevamente nos damos cuenta que como en ejemplos de los cuatro evangelios, claro, estamos en los cuatro evangelios, mis amados hermanos. Jesús anuncia nuevamente su pasión, ya que si sabemos o si nos damos cuenta, los cuatro evangelios son cuatro vistas similares, pero de diferentes autores, mis amados hermanos, pero con los mismos hechos, con las mismas cosas, con la pasión de Cristo y todo eso, mis amados hermanos. Y el siguiente bloque es del Marcos del 10, 35 al 45, mis amados hermanos. Y de nuevo aquí invitarles para abrir sus Biblias a esos versículos, mis amados hermanos. En el Marcos 10, versículo 35 al 45, 35, mis amados hermanos, es la petición de Santiago y de Juan, mis amados hermanos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Y os dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo os bautizo? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo os bautizo seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que son tenidos por gobernantes de las naciones, les señorearon de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, mis amados hermanos. Nos damos cuenta que Santiago y Juan piden lugares de honor, mis amados hermanos. Jesús responde enseñando que el que quiera ser grande debe hacerse servidor. Los discípulos siguen pensando con mentalidad humana, mis amados hermanos, que éxito, poder, reconocimiento. Jesús reafirma o redefine este hecho, mis amados hermanos, eh, con- dando a entender que el liderazgo es muy importante, que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida, mis amados hermanos. Y este mismo es el corazón del Evangelio. Que el amor se entrega, mis amados hermanos. ¿Y a qué nos llama este bloque, mis amados hermanos? Nos llama a vivir el servicio en familia, la iglesia y la sociedad, mis amados hermanos, sin buscar un reconocimiento, mis amados hermanos. Amén. Amén. Y si nos damos cuenta que es que Juan y Santiago buscaban reconocimiento, se sentían ya hechos o se sentían como que acreedores de ese lugar. Amén, mis amados hermanos. Y claramente Dios les dice de que a este mundo hemos venido a servir y no a ser servidos, mis amados hermanos. Amén. Y el siguiente bloque es de la fe y la fe perseverante de Bartimeo, mis amados hermanos, y el cual les invito a abrir el capítulo 10 del versículo 46 al 52, mis amados hermanos. Y así dice la palabra de Dios, donde nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo, un ciego, clama a Jesús con insistencia hasta ser escuchado, mis amados hermanos. Bartimeo representa al creyente que no se rinde, que reconoce a Jesús como Salvador y confía plenamente en Él. Y al recuperar la vista no vuelve atrás, no se queda atrás, sino que sigue a Jesús, mis amados hermanos. Nos damos cuenta que la fe verdadera transforma la vida y nos pone en camino detrás de Cristo. Amén, mis amados hermanos. Y lo peor es que Bartimeo, el ciego, tenía mucha confianza, a pesar de que había trabas en el camino. A este me refiero a que algunos discípulos reprendían para que se callase y no molestase al maestro, ¿no? Pero en este caso, él seguía, a pesar de esas trabas o a pesar de esas piedras, de esas dificultades en el camino, él seguía clamando. Él seguía con su fe firme ahí, mis amados hermanos. Bueno, hemos llegado a la parte final de esa lectura, mis amados hermanos, y nos damos cuenta que en esta lectura de hoy hemos tenido muchas reflexiones, hemos tenido muchas enseñanzas, que este capítulo 10, siendo exactos, del libro de Marcos, ha sido bastante fructífero el día de hoy, mis amados hermanos. El capítulo 10 del Evangelio, según San Marcos, no es una... clara... bueno, creo que... disculpen, mis amados hermanos, que el Evangelio, según Marcos, es una invitación profunda, hermanos, a revisar nuestra manera de seguir a Jesús. Nos recuerda que el reino de Dios no se construye a partir del ego, a partir de querer un reconocimiento, sino que se construye desde la humildad, el servicio, el desprendimiento y la fe confiada, mis amados hermanos. Y creo que tenemos una pregunta bastante importante, es una reflexión final para todo esto, es que, ¿qué me está pidiendo Jesús que cambie? O que suelte o transforme para seguirlo con mayor libertad y amor. Y esa es la pregunta que nos deberíamos hacer siempre, mis amados hermanos. Y voy a anclar a nuestro comentario para que quede más claro para nuestros días, mis amados hermanos. A ver, vamos a los comentarios, mis amados hermanos. Bueno, creo que hoy no hemos tenido muchas vistas. Yo supongo que es porque es día, mis amados hermanos. Discúlpame a mí porque hice una transmisión en el día, mis amados hermanos. Creo que la mayoría de nuestros hermanos, así como todos, tenemos mucho más tiempo por las noches, mis amados hermanos. Amén. A ver, comentario. Control V. Ahí está, mis amados hermanos. Estamos anclando una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Ya repitiendo, nos dice que ¿qué me está pidiendo hoy Jesús que cambie? Suelte o transforme para seguirlo con mayor libertad y amor. Y así es como llegamos a la parte final de nuestra lectura de hoy día, mis amados hermanos. Y damos gracias a Jesús para y por qué nos ha acompañado a dar una lectura fructífera, mis amados hermanos. A dar una lectura con bastantes enseñanzas o bastantes cosas que nos podemos llevar a nuestro corazón y mente, mis amados hermanos. Así como Bartimeo, tengamos mucha fe, mis amados hermanos.
Así que, como llegamos a la parte final de este bloque, vamos a terminar con una pequeña oración para dar gracias al Señor Jesucristo. Para dar gracias porque estamos un día más aquí, mis amados hermanos. Estamos aquí aún vivos, dichosos de seguirlo a Él. Y eso, mis amados hermanos. Así que les invito a cerrar los ojitos y a dar una pequeña oración de agradecimiento a Él. Gracias, Señor Jesucristo. Estamos aquí de nuevo frente a ti, junto a ti, mis amados. Amén, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, Señor Jesús. Gracias por guiarnos en esta lectura de hoy día. Gracias, Señor Jesús, porque aún estamos en tu mano, aún estamos con la gracia de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, Espíritu Santo. Te doy las gracias por todas las personas que han escuchado esta lectura de hoy, Padre amado, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, Espíritu Santo. Muchas gracias. Y así es como terminamos la lectura de hoy día, mis amados hermanos. Amén. Amén. Bueno, agradecerles a todas las personas que han sido oyentes las personas que han visto esta pequeña transmisión, mis amados hermanos. Y así mismo espero que apoyen a otras transmisiones de este canal y de otros canales donde se hable de nuestro Señor Jesucristo y de las enseñanzas de Él o hacia Él, mis amados hermanos. Y así mismo agradecerles también porque nos acompañan aquí. Sin nuestros oyentes o sin nuestras vistas, ¿qué seríamos de nosotros de esta página, mis amados hermanos? Sé que no entraron muchos, pero con nuestros pequeños oyentes, somos agradecidos, mis amados hermanos. Somos agradecidos ya que así poco a poco estamos creciendo como página, como grupo, y eso, mis amados hermanos. Y así seguiremos dando bloque tras bloque otra lectura. Es más que seguro que no será conmigo, pero es con otros hermanos, mis amados hermanos. Bueno, hermanos, así que espero que tengan un bonito día. Hoy es el segundo de este año, es el segundo día de este año. Y espero que como nos va hoy, nos vaya siempre, mis amados hermanos. Bueno, creo que es ya una mentira, mis amados hermanos. Bueno, eso y todo, mis amados hermanos. Así que así es como terminamos la historia de hoy día. Amén, mis amados hermanos. Que su día, su mes, su año sea de mucha bendición. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén.